Revelado, la increíble conexión familiar que transformó una simple cena en un momento conmovedor. La noche se presentaba tranquila en el humilde hogar de Javier, un joven de 22 años con una pasión ardiente por la cocina. Pero aquella cena familiar, que prometía ser otra velada ordinaria, estaba a punto de convertirse en una catarsis emocional. En la cocina, el aroma del mole se entrelazaba con los recuerdos de sacrificio, amor y sueños perdidos. La mesa estaba llena de platos típicos, cada bocado cargado de historia, mientras Javier sentía que su corazón palpitaba al ritmo de las expectativas de su padre. Su padre, un hombre tradicional, veía en la cocina un asunto de mujeres y no podía entender por qué su hijo quería dedicarse a algo que él consideraba inferior. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, Javier luchaba contra la tormenta interna que lo desgarraba, su amor por la cocina versus el peso de las expectativas familiares. Su madre, una mujer de carácter fuerte, observaba todo con una tristeza en sus ojos, recordando los sueños que había dejado atrás por el bienestar de sus hijos. La conversación comenzó con risas y anécdotas, pero pronto la tensión se hizo palpable. La abuela de Javier, con su voz temblorosa, comenzó a relatar antiguas historias de cómo cruzaron la frontera, buscando un futuro mejor. La atmósfera se llenó de nostalgias y lágrimas silenciosas, cada palabra un recordatorio del sacrificio que había forjado su hogar. Pero el silencio de su padre, que en este momento parecía pesar más que el aire denso, lo llevó al borde de la desesperación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con esa presión abrumadora, Javier sintió que el fuego interno que lo guiaba debía hacerse presente. Decidió preparar un mole especial, un platillo que no solo representaba su pasión, sino que era un homenaje a su madre y abuela. Cada ingrediente elegido a mano, cada especia se convertía en un símbolo de años de historia. Mientras cocinaba, los recuerdos lo inundaron como un torrente de amor y dolor. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran solo de tristeza, sino de una fuerza renovada. Finalmente, al presentar el platillo, la cena se transformó. Al primer bocado de su padre, todo se detuvo. Sorpresa, un atisbo de admiración empezaron a asomarse en su rostro. Javier, con el corazón en un puño, esperaba. El mole, con sus sabores vibrantes, comenzó a deshacer las barreras invisibles que habían estado entre ellos. El silencio se tornó palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en un instante de revelación, su padre, con lágrimas en los ojos, comprendió que la pasión de su hijo era un eco de su propia lucha, un legado que no debía ser rechazado. Pero antes de que una reconciliación pudiera florecer, un grito en la calle interrumpió la cena, recordándoles que el mundo afuera nunca cesaría. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrá Javier encontrar el camino hacia la aceptación familiar que tanto anhela, o quedará atrapado en la tradición que siempre lo ha limitado? La cena no solo fue el inicio de un diálogo, sino un umbral hacia un futuro incierto, y la historia de Javier apenas comenzaba. La cena se había convertido en un rincón de revelaciones, pero la llamada del mundo exterior resonó más fuerte que nunca. El grito que interrumpió la velada era un recordatorio de la realidad: la vida no se detiene, incluso cuando el corazón anhela un momento de conexión. Javier se sintió dividido. Su padre había mostrado una chispa de entendimiento, pero la sombra de lo que venía lo hizo dudar. ¿Qué fue eso?, preguntó su madre, rompiendo el silencio un tanto incómodo que había envuelto a la familia. La mirada de Javier se encontró con la de su padre. Ese instante de revelación seguía colgando en el aire, una promesa de diálogo, de aceptación que aún no tenían claros. No sé, suena como un problema en la calle, respondió su padre, dándole la espalda al plato al que miraba con un nuevo respeto. Javier notó una fisura en la fachada de su padre, una grieta que podía evolucionar en una relación más sólida. Sin embargo, el ruido seguía creciendo afuera, un eco perturbador que le robaba la atención. Era un recordatorio constante de que no solo estaban lidiando con diferencias en la mesa, sino también con un mundo lleno de incertidumbres y luchas. No podemos ignorar lo que está pasando, insistió Javier, su voz temblando entre la necesidad de permanecer y la urgencia de actuar.
Tal vez deberíamos salir y ver qué ocurre. Su padre lo miró, como si calculara el riesgo de permitir que su hijo eludiera lo que él consideraba un deber familiar. Puede ser peligroso. No es nuestra pelea, respondió. Pero en su mirada, Javier pudo ver que esa respuesta ya no era tan firme como antes. Pero podría ser un momento para crecer juntos, aventuró Javier, cada palabra cargada de anhelo. El ambiente se tornó pesado, las palabras suspendidas como un hilo tendido entre el pasado y el futuro. La familia había sido siempre unida por la lucha, sería posible que también pudieran serlo por su pasión. Su madre, que había estado en silencio, finalmente rompió su propia muralla emocional. Ninguno de nosotros puede cerrar los ojos a lo que está sucediendo afuera. Y tú, Javier, tienes una voz que puede resonar en este lugar. Quizás deberías usarla. Las palabras caían como gotas de lluvia, cada una llenando una cavidad que se había formado por años de falta de comunicación. Inspirado por su madre, Javier comenzó a armarse de valor. Tal vez si compartimos lo que hacemos aquí, lo que hemos creado, podemos unir a la gente, no solo en nuestra mesa sino en la comunidad. El mole no es solo un platillo, es historia, es amor, es unión. Su padre lo observó, su mirada navegando entre la derretida nostalgia y el atisbo de orgullo por la ferviente convicción de su hijo. El pasado reciente estaba a la vista, un plato, un momento, una conexión. Pero, ¿sería suficiente para sacudir completamente las estructuras con las que había vivido toda su vida? De repente, un grupo de personas apareció en la calle, algunas portando pancartas, otras gritando consignas. Sus voces estallaban como un eco a medida que se acercaban a su hogar. Sin pensarlo, Javier se sintió atraído hacia la puerta, un impulso irrefrenable lo movía hacia el deber de ser parte de algo más grande. ¿Vas a salir?, preguntó su padre, casi atemorizado. Sí, voy a hacerlo, respondió Javier, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Mientras sus pasos lo llevaban hacia el umbral de esa nueva realidad, Javier sintió que el fuego de la cocina se volvía en su interior un faro. Antes de cruzar el umbral, se volvió hacia su familia. Ustedes vienen, la decisión estaba a un latido de distancia, y en sus ojos se reflejaba no solo miedo, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Justo cuando la multitud llamaba su atención, el corazón de Javier latía con una mezcla de esperanza y temor por lo que vendría. ¿Estarían listos para dar el siguiente paso hacia la aceptación y unidad que tanto deseaban? La separación entre su hogar y el mundo externo se desdibujaba, y Javier sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. Javier respiró hondo, sintiendo el aire vibrar a su alrededor mientras abrió la puerta. La multitud, una marea de rostros comprometidos y voces entrelazadas, absorbía su atención por completo. En el fondo, un tambor resonaba rítmicamente, marcando un compás que retumbaba en su pecho. Algo profundo y emocionante comenzó a surgir en él, como si todo lo que había vivido hasta ahora lo condujera hacia este momento. Vamos, empujó su voz hacia sus padres, su mirada implorante buscando la conexión que siempre anheló. Su madre fue la primera en responder, levantándose de la mesa con un movimiento decidido. No podemos quedarnos aquí, debemos ser parte de lo que está sucediendo, dijo, y cada palabra era un nuevo ladrillo en la estructura de unión que estaban comenzando a construir. Su padre, sin embargo, titubeaba. Aquel hombre que había llevado las riendas de su hogar parecía ahora estar en una encrucijada. No estoy seguro, esto no es tan simple, murmuró, mirándose a sí mismo como si buscara respuestas en su propio reflejo. Era evidente que luchaba entre la incertidumbre y el deseo de apoyar a su familia. Papá, necesitamos esto, dijo Javier, colocando una mano sobre el hombro de su padre. Necesitamos conectar con la comunidad. No solo como familia, sino como parte de algo más grande, algo que puede cambiar nuestra historia. Las palabras de Javier resonaron en el aire, y su padre finalmente pareció asimilar su mensaje. La ansiedad se disipó lentamente, cediendo ante una brizna de coraje. Está bien, aceptó, su voz temblando apenas. Voy con ustedes. Al unirse a la multitud, Javier sintió la energía vibrante del momento. Cada persona a su alrededor resonaba con emociones intensas, pidiendo justicia, esperando cambios. Él sentía que cada parte de su ser palpitaba en respuesta a esa necesidad colectiva. En medio del bullicio, Javier miró a su madre, cuya expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Era un espejo de sus propios sentimientos. Mientras avanzaban, el grupo se fue amalgamando, convirtiéndose en un organismo vivo que se movía y hablaba en un solo tono. Una pancarta cerca de ellos decía, la unión hace la fuerza. Javier sintió que esas palabras le tocaban,
provocando chispas en su interior. El arte de los sabores que tanto le apasionaba podía significar lo mismo. Esta era su oportunidad de ofrecer algo valioso. De repente, el micrófono comenzó a circular entre la multitud. Alguien se atrevió a hablar, su voz resonando entre la gente como un trueno. Hoy luchamos no solo por nosotros, sino por nuestra historia, por nuestra comida, por lo que somos. Javier sintió que el fuego ardía en su interior. Esa voz evocadora tocaba las fibras de su corazón. Eso es, pensó, el mole, la tradición, nuestra familia, todo en un solo hilo. La idea de compartir su pasión se volvió irresistible, el sentido de pertenencia lo llenó de motivación. Mientras la charla se tornaba más activa, Javier levantó la mano, su voz temblando por la mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «Puedo hablar», gritó, su corazón latiendo con fuerza. La multitud lo miró, y un silencio expectante se posó sobre ellos. «Mi familia hace mole, no es solo comida, es nuestra historia, nuestro amor, nuestra unión. ¿No podríamos compartirlo aquí?». El murmuro se extendió entre la gente, y su madre le sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Eso es lo que necesitamos, Javier», susurró, mientras su padre tomaba su mano con orgullo. Pero justo en ese instante, un grupo en oposición apareció en la esquina de la calle, sus gritos penetrantes desatadas por el conflicto. La atmósfera cambió abruptamente, cargándose de una tensión palpable. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La multitud se dividió en dos. Mientras la tensión aumentaba, Javier se dio cuenta de que todo este esfuerzo podía convertirse en una batalla. Una lucha no solo por su voz, sino por su propia identidad y legado. ¿Estaban listos para enfrentar esa adversidad juntos? La línea entre la celebración y el conflicto se volvía cada vez más difusa, y en el fondo, Javier sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. La multitud comenzó a vibrar con el eco de los gritos del grupo opuesto. Los rostros que antes estaban iluminados por la esperanza se apagaron, aturdidos por la inminente confrontación. Javier sintió su corazón acelerarse. En ese instante, comprendió que sus palabras no solo eran una invitación a compartir su mole, sino un desafío directo a la adversidad que amenazaba con regresarles a la oscuridad. ¿Acaso tenemos miedo?, exclamó una voz al frente. Era una mujer de cabello rizado que sostenía con fuerza una pancarta que decía «Nadie nos callará». Sus palabras resonaron en el aire, encendiendo una chispa en Javier. «No estamos aquí para pelear, sino para sanar juntos», continuó. A esas palabras, los rostros comenzaban a relajarse, algunos murmurando entre sí. «Juntos», repitió Javier, permitiendo que esa idea calara hondo en su ser. «Esto no debe degenerar en un conflicto. Somos muchos, y todos nosotros compartimos un destino, un sueño de comunidad y unión». Volteó a mirar a sus padres, y vio en sus ojos la misma determinación que él sentía. En esos momentos de incertidumbre, una brava luz de esperanza resplandecía. A poco de distancia, el grupo opositor parecía dividirse más. Algunos de ellos comenzaron a dejar que sus gritos se tranquilizaran. Javier sabía que él debía hacer su movimiento ahora. Con cada paso que daba hacia adelante, el micrófono continuaba en sus manos. Se sintió como si caminara sobre un delgado hilo que unía dos mundos en conflicto. «Escuchen. No somos enemigos. Nuestras luchas, aunque diferentes, son iguales en espíritu», habló con voz clara. «Detrás de cada plato de comida, detrás de cada tradición, está un ser humano. Cada familia tiene una historia que contar. Mi historia converge en el mole, ingrediente que no solo alimenta el cuerpo, sino el alma». La gente comenzó a sentir. Un murmullo de acuerdo se apoderó de la multitud. Mientras tanto, el grupo opositor movía sus piernas, algunos parecían estar considerando las palabras. Una batalla interna se estaba librando en sus mentes. Era un pequeño avance, pero Javier se tomó ese momento como una victoria. «Por favor, unámonos en lugar de dividirnos. Hoy puedo compartir mi mole, una receta que ha pasado de generación en generación, un símbolo de amor y resistencia. Solo necesito su apoyo para hacerlo. De esta forma, todos podemos celebrar nuestras diferencias en lugar de dejarlas ser una causa de división». La mujer de cabello rizado sonrió, levantando su pancarta con pasión mientras se unía a Javier. «Sí. Yo quiero probar tu mole. Hagámoslo juntos», gritó. Y como si fuera un efecto dominó, otros comenzaron a aplaudir y a gritar en positivo. La energía de la multitud empezó a cambiar, la tensión se transformó en anticipación.
Javier sintió que se acercaba a algo maravilloso, mientras el ambiente comenzaba a calmarse. Un silencio ligero cubrió lo que antes era una tormenta de emociones. Javier dijo en voz baja, esta es nuestra oportunidad. Sin embargo, al levantar su mirada, un hombre del grupo opositor dio un paso adelante, su expresión dura y desafiante. Y si no quieren escucharte, la multitud contuvo el aliento. El murmullo anterior se extinguió, reemplazado por una tensión densa y palpable que atravesó el aire. La incertidumbre inundaba a todos, incluido Javier. Sus ojos miraban al hombre, sintiendo la presión del momento. Podrían encontrar la manera de superar el odio y aprender a tomar juntos la mesa. De repente, un grito surgió del fondo, reflejando la lucha de todos por la aceptación. No vamos a ser divididos. Era el padre de Javier, cuya voz resonó con fuerza. Pero la pregunta flotante quedó en la atmósfera. ¿Realmente estaban todos listos para ese cambio, o el camino por delante sería más complicado de lo que imaginaron? Javier sintió una ola de ansiedad correr por su cuerpo, como si la tormenta emocional aún no hubiera terminado. ¿Qué pasaría si el encuentro se desbordara? Y si no lograban el entendimiento, era el momento de la verdad, y la respuesta que se respiraba en él. Aire aún no estaba clara. El silencio se extendió por la multitud como un velo espeso. Javier podía sentir como cada mirada, cada respiración, se dirigía hacia él. Las palabras de su padre retumbaban en sus oídos, llevándole de vuelta a momentos de su infancia, cuando las comidas familiares eran refugios de amor y risas. Pero esos instantes de calidez contrastaban con la tensión que sentía ahora. ¿Cómo convertir esta confrontación en un banquete de entendimiento? El hombre desafiante aún se mantenía firme, su postura profunda, casi amenazante. Sin embargo, Javier notó algo en su mirada, una chispa de duda que encendió una idea. Si bien el odio fluyó como un río en esta reunión, la vulnerabilidad también estaba presente, latente. Javier inhaló profundamente, llevando el aire a su corazón, dispuesto a arriesgarlo todo por cambiar el rumbo de esta conversación. ¿Tienes familia?, le preguntó, rompiendo el hielo que cubría el ambiente. El hombre parpadeó, sorprendido por la repentina humanidad en su voz. Dime, ¿qué sientes cuando compartes una comida con ellos? ¿Qué luchas han enfrentado juntos? Los murmullos comenzaron a resurgir, como corrientes de agua fluyendo de nuevo. Otros en la multitud se miraron entre sí, reflexionando sobre esos momentos tan sagrados. Javier continuó, buscando conectar. Para mí, cada plato que cocino está inundado de historias. Cada especia que unimos en el mole tiene una reminiscencia a las dificultades que hemos superado como familia. La comida no es solo un sustento, es un acto de amor, resistencia y unión. El hombre frunció el ceño, pero finalmente dejó caer sus brazos, aunque seguía sin hablar. Javier se sintió aliviado, había comenzado a derribar murallas. Hoy, no les pido que se vuelvan mis amigos instantáneamente, dijo Javier, su voz resonando con sinceridad. Solo les pido que abran sus corazones un poco. Así como yo abrí el mío al compartir mi historia. Después de todo, ¿no sería más hermoso celebrar nuestras diferencias en la mesa, en vez de dejarlas ser una razón para pelear? Una voz suave de una mujer comenzó a fluir desde el fondo de la multitud. Recuerdo cuando compartí una cena con la familia de mi esposo. Al principio éramos diferentes, pero aprender sobre sus tradiciones me hizo sentir parte de algo más grande. La mujer de cabello rizado asintió, y pronto otros comenzaron a seguir su ejemplo, compartiendo historias de sus propias cenas familiares. La atmósfera se tornó más ligera, como si la bruma comenzara a despejarse, pero el hombre desafiante aún no había hablado. Javier mantuvo su mirada fija, alentándolo a compartir, sabiendo que muchos en la multitud contenían el aliento, esperando una respuesta. Finalmente, el hombre alzó la mano, capturando la atención. La multitud se enmudeció de nuevo. Mi hermana, ella siempre cocinaba para la familia, pero la perdí hace un año. La comida era su forma de unirnos, dijo, su voz quebrándose. Nunca entendí cómo podía ser tan importante hasta que la tuvimos que dejar ir. Ese momento de vulnerabilidad fue un golpe en el pecho de Javier y de todos los presentes. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de algunos, y la conexión en la multitud creció más fuerte, como si el tarro del ácido resentimiento se estuviera vaciando lentamente ante la bondad y la empatía. Entonces hagamos algo juntos, dijo Javier, su voz llena de calor. Asumamos el compromiso de compartir nuestras historias, así como compartimos la comida. Yo traigo el mole, y ustedes traen sus historias. Juntos,
Haremos de esta cena un celebrado manifiesto de unidad. La multitud comenzó a vibrar de nuevo, esta vez no con aversión, sino con esperanza. Pero cuando empezaron a murmurar en acuerdo, el hombre que antes se había manifestado como el principal opositor alzó nuevamente la mirada y preguntó con fuerza: ¿y si al final no somos lo suficientemente fuertes para mantener esta unión? ¿Qué pasará si fallamos? Javier sintió que el tiempo se detenía en su pecho. La duda del hombre resonó como una campana en su mente. ¿Podrían realmente mantener esta promesa de unidad? Estaba el camino hacia un nuevo inicio genuinamente disponible para ellos, el futuro parecía tambalearse delicadamente entre ellos, un delicado hilo que podría desvanecerse o resistir. La próxima cena no solo sería una prueba de su resistencia, sino un verdadero viaje de transformación. ¿Serían capaces de honrar su compromiso, o sería solo un eco de buena intención en el aire? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta del hombre reverberaba en su mente, un eco implacable que le desnudaba su propia inseguridad. La multitud, que antes irradiaba un renacer de esperanza, pareció atraparse en el mismo hilo de duda. ¿Realmente había algún camino hacia la unidad después de tantos años de rencor? Es natural temer al fracaso, comenzó Javier, buscando las palabras adecuadas mientras los ojos de la multitud se centraban en él. Cada intento de unión comienza con el riesgo de desilusionarse. ¿Pero acaso no vale la pena? La fragilidad de nuestros lazos también es lo que nos hace humanos, el hombre lo observó, su mirada ya no tan desafiante. Había una sombra de consideración en su rostro. Javier siguió su instinto, cada palabra cargada de sinceridad y deseo de cambio. En mi familia, siempre hemos tenido la máxima de que la comida reúne no solo a los cuerpos, sino a las almas. Desde el mole de mi abuela hasta el pozole de mi madre, cada plato es un recordatorio de nuestras luchas y celebraciones. Y sí, hemos tenido desacuerdos, hemos fracasado juntas en muchas cenas, pero siempre hemos aprendido a resurgir. A unirnos, la atmósfera se tornó cargada de emoción, la incertidumbre se reemplazó por la posibilidad. Entre murmullos de apoyo, alguien en la multitud gritó: sí, eso es lo que necesitamos. Aprender a levantarnos después de caer. Exacto, respondió Javier, dando un paso hacia adelante, casi como si su propia determinación pudiera empujar a la multitud. No se trata de ser perfectos, se trata de aceptar los errores. De encontrar la manera de aprender de ellos. Quizás en esa cocina improvisada, con todos nosotros, crearemos algo que no solo se sienta rico, sino que lleve las historias de cada uno de nosotros. Vieron cómo, poco a poco, más personas asintieron. Algunas incluso comenzaron a compartir sus propias experiencias. Una joven que había estado en el borde de la multitud se acercó, su voz temblorosa. Mi abuelita siempre decía que el amor se cocina a fuego lento. Qué hermoso sería mezclar nuestras recetas, mezclar nuestras historias. Javier sonrió, notando que la semilla de unidad estaba empezando a brotar. Pero aún había una sombra en los ojos del hombre que había planteado la pregunta. Ella era un recordatorio de que el camino no sería sencillo. Y si no logramos lo que prometimos, si fracasamos como en las cenas pasadas, susurró el hombre, con una vulnerabilidad que pareció conquistar el silencio que rodeaba a la comunidad. Javier tomó una respiración profunda, consciente del impacto de cada palabra. Si fallamos, al menos habremos intentado. Al menos habremos creado un espacio sagrado donde podamos compartir nuestro sabor, nuestras historias, y nuestro dolor. Y si es necesario, podemos intentarlo de nuevo. La esperanza en sí misma tiene el poder de cambiar cualquier historia. Los murmullos crecieron de nuevo, esta vez como un coro de acordes afinados. La tensión que antes llenaba el aire se transformó en un compromiso colectivo de no solo intentar, sino de construir un nuevo camino juntos. Confío en que seamos lo suficientemente fuertes, dijo el hombre finalmente, aunque su voz seguía arrastrando la pesadez de la duda. Pero ¿cómo comenzamos si el miedo aún nos atrapa? If you're stuck in the fear, only love can break through. La frase resonó de una anciana a una distancia. Un destello de esperanza que flotó por encima de las dudas, un recordatorio que las historias de amor siempre han tenido una forma extraordinaria de unir corazones. La pregunta volvió a caer en el aire, más potente que nunca. Entonces, ¿quién dará el primer paso? Javier sintió el latido colectivo de la multitud. Su corazón palpitaba emocionado mientras miraban a su alrededor, dispuestos a hacer frente a la transformación. Todo estaba abierto ahora, cada uno de ellos un engranaje en el delicado mecanismo de una nueva historia. Pero mientras la conversación continuaba, un estruendo a lo lejos rompió el encantamiento. Un grupo de personas, armados y furiosos.
apareció al final de la calle. La tensión volvió a elevarse en el aire. Una nueva sombra se cernía sobre ellos. ¿Podría realmente la reconciliación florecer incluso en la adversidad? El futuro era incierto, pero Javier sabía que no podía rendirse. Había una batalla que librar, y una esperanza que proteger. El silencio se apoderó de la multitud, cada respiración contenida. Los pasos firmes y furiosos del grupo armado resonaban como un tambor de guerra, un recordatorio desgarrador de la división que aún existía. Javier sintió que el sudor se acumulaba en su frente, su mente chocando entre el miedo y el deseo de luchar por un cambio. «Todos a la pared», gritó uno de los hombres a lo lejos, levantando un arma en el aire. En un instante, el aire se cargó de pánico. Las familias, los amigos que apenas empezaban a desafiar sus propios conflictos, se agacharon en un impulso de supervivencia. Pero Javier, paralizado por un torrente de emociones, sabía que no podía dejar que el miedo detuviera lo que acababa de comenzar. «Quédense juntos», gritó, intentando hacerse escuchar sobre el caos. «No dejen que el miedo los divida». Sin embargo, su voz se perdió en las balas de un pasado que se negaba a morir. Las miradas de la multitud se centraron en él. Allí, bajo la presión del momento, la comunidad se encontró en un cruce de caminos, entre el deseo de un futuro unido y el instinto de protegerse a sí mismos. Poco a poco, algunas manos se alzaron, buscando maneras de enfrentar lo inexplicable. «¿Qué podemos hacer?», preguntó la joven del borde, su voz quebrada pero firme. Había fuego en sus ojos. Javier se dio cuenta de que esa era la chispa que necesitaba. «Podemos unirnos ahora más que nunca». Su corazón latía con fuerza, las palabras fluyendo de su alma. «No dejemos que el odio nos derrote. Somos más fuertes juntos. Vamos a mostrarles que el amor puede más que el miedo». Algunos comenzaron a levantarse, humanos que se rehusaban a ser derrotados. La primera piedra se lanzó hacia el suelo, pero luego fue seguida por un coro de pasos decididos que se unieron al llamado de Javier. Las manos de la comunidad se entrelazaron, formando una barrera de determinación. Sin embargo, el grupo armado siguió avanzando, su intención claramente aterradora. «Deténganse, por favor», dijo el hombre que había planteado la pregunta inicial, su voz firme aunque temblorosa. «Aquí no queremos más violencia. Todos estamos cansados de la guerra. Solo queremos compartir nuestras historias». Los oídos del grupo armado captaron el tono de su voz, obligándolos a dudar por un momento. Con un gesto brusco, uno de ellos se detuvo al escuchar la súplica. Javier sintió que la esperanza resurgía de las cenizas, como una planta que busca la luz. «Es verdad», añadió. «Nadie más quiere seguir en este ciclo de dolor. Estamos aquí, listos para cambiarlo, yo estoy listo». El silencio se apoderó de la escena, la tensión palpable. Los ojos de cada persona estaban fijos en el grupo armado, todos esperando a que alguien diera el siguiente paso. Pero entonces, un grito ahogado resonó desde el fondo. Era la anciana que había hablado de compartir el amor. «Solo queremos encontrar un camino. La comida puede unirnos, pero el corazón es lo que realmente nos conecta». El hombre del grupo armado titubeó, su rostro mostrando una grieta en su determinación. «¿De qué sirve un corazón roto?». La pregunta coló en el aire una duda profunda que resonó, un eco de su propia historia. «Porque de un corazón roto puede nacer algo nuevo», respondió Javier, acercándose con pasos lentos, lleno de angustia y fe. «Les estamos ofreciendo una oportunidad, no solo para nosotros, sino para todos. ¿Acaso no hay una parte de ustedes que anhela lo mismo? Un cambio, un renacer, por favor, denos la oportunidad de demostrarlo». Un silencio profundo se cernió, el tiempo parecía detenerse. ¿Podría realmente haber una salida del caos? La comunidad esperaba, sus corazones latiendo al unísono, buscando un hilo de conexión incluso en la adversidad. Mientras la tensión en el aire se espesaba, un estruendo abrupto rompió la calma una vez más. Un tercer grupo, no tan armado, pero lleno de rostros conocidos, apareció detrás de Javier, alzando pancartas de unidad y esperanza. «No estamos solos», gritaron al unísono. La segunda ola de valentía llegó, y Javier sintió que el aliento se le cortaba. De pura emoción. «¿Qué haremos ahora?», preguntó alguien en voz baja, casi perdida en la multitud. Los ojos de Javier se iluminaban con la certeza de que todo estaba por cambiar. La historia aún estaba en sus manos, y el final podía ser uno de amor o guerra. Pero estaba decidido a escribir aquel capítulo de otra manera,
uno que uniera en lugar de dividir. Mientras los dos grupos se miraban, una nueva pregunta tomó fuerza. ¿Seremos capaces de trazar un camino juntos, o simplemente nos quedaremos en la sombra del rencor? El eco de las voces resonaba con fuerza, cargado de emoción y determinación. Javier sentía cada pulso del grupo tras él, una energía palpable que alzaba su espíritu. «Mírenlos», exclamó señalando al tercer grupo que boyaba al fondo, sus pancartas ondeando como banderas de una nueva esperanza. «Son nuestros hermanos, nuestros vecinos. No estamos solos en esto». Los ojos del grupo armado se movieron de un bando a otro, la confusión nublando su juicio. Javier, decidido a hacer de aquel momento una oportunidad de conexión, continuó. «Hoy estamos aquí, no para pelear, sino para unirnos. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia, una carga, pero también un sueño. Hagamos que esos sueños se encuentren». Una mujer del grupo inicial se atrevió a dar un paso adelante. Con la voz quebrada pero firme, dijo, «Lo hemos perdido todo y estamos cansados. Ya no podemos permitir que el odio nos consuma. Quizás podamos encontrar la fuerza para reconstruir». El ambiente estaba tenso, pero un ligero cambio se percibió en el rostro de algunos hombres armados. Una sombra de duda aparecía en sus miradas. Javier, sintiendo que el viento comenzaba a soplar a su favor, se aventuró un paso más cerca. «Hablemos. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a una mesa, a compartir nuestras vidas y nuestras luchas? La comida que compartimos puede ser el primer paso para sanar». El más joven del grupo armado, un chico de no más de 20 años, miraba con los ojos desorbitados. Era como si buscara respuestas no solo en Javier, sino en su propia historia. Pensaba en su hogar, en sus hermanos, en aquellos momentos de tranquilidad que ahora se sentían tan lejanos. «La guerra ha traído solo más guerra», murmuró. Javier percibió la oportunidad en esa voz temblorosa y la aprovechó. «Exacto. Sintamos lo que es estar unidos en lugar de dejarnos arrastrar por el odio. Imaginemos una cena, un lugar donde todos sean bienvenidos. Tal vez la mezcla de nuestras historias cree un sabor nuevo, algo dulce que ni el miedo ni el rencor puedan destruir». La anciana, quien había propuesto aquella forma de conexión desde el principio, asintió con fuerza. La comida une a la familia. Cada platillo es una memoria, una historia. Esto puede ser el inicio de algo hermoso. Los murmullos comenzaron a crecer y las miradas, que antes eran de desconfianza, comenzaron a dar paso a una interrogante de curiosidad. Uno de los hombres con el arma baja, al parecer el líder del grupo armado, se giró hacia sus compañeros. Su rostro mostraba la lucha interna que todos llevaban dentro. ¿Valdrá la pena intentarlo? ¿Podemos realmente creer que eso funcionará? Sí, gritó Javier, su voz resonando con una energía renovada. Si cada uno de nosotros pone de su parte, esto puede transformar nuestro futuro. La iniciativa no debe comenzar con ustedes ni con nosotros, sino con todos ustedes y con nosotros, juntos. Estamos listos para escuchar, para aprender, y lo más importante, para sanar. El grupo armado vaciló. Javier vio la chispa de la esperanza brotando. Pero antes de que algo más pudiera romper el silencio, un estruendo sacudió el aire. Una explosión retumbó en la distancia, un recordatorio brutal de la realidad que rodeaba su pequeño acto de valentía. Todos saltaron ante el sonido, el estruendo resonando en su pecho. La mirada de Javier se tornó decisiva. No. No dejaremos que el miedo nos desarme. Hoy, con cada estallido, debemos ser más fuertes. Nos estamos ofreciendo una salida, y no la dejaremos escapar. Venid, unidos aquí, ahora. La comunidad, aunque temerosa, comenzó a acercarse más. Javier notó cómo la barrera de desconfianza se desmoronaba, las manos se entrelazaban, y el hambre de paz comenzaba a llenar el aire. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Podrían los ecos de una explosión ser el final o el inicio para una nueva vida? Mientras las voces se alzaban, Javier sabía que la historia que todos estaban a punto de escribir aún estaba lejos de terminar. La reunión era solo el primer paso, pero el camino hacia la reconciliación estaba lleno de espinas. ¿Lograrían transformar el miedo en unidad, o el ruido de la violencia prevalecería una vez más? El aire estaba cargado de inquietud, mezclado con un atisbo de esperanza. Javier observaba cómo más y más rostros se acercaban, arriesgando su propia seguridad por un momento de conexión. La explosión había despertado un instinto primario de supervivencia,
pero también había intensificado la necesidad de encontrarse, de recordar que eran parte de algo más grande. La anciana, cuya sabiduría parecía irradiar fuerza, dio un paso al frente, su voz adornada por años de sufrimiento. No podemos permitir que el miedo decida por nosotros, dijo. Hoy se nos brinda una oportunidad que podría cambiar el rumbo de nuestra historia. Si no nos unimos ahora, esos estruendos solo amplificarán nuestra soledad. Los murmullos se hicieron más intensos, una mezcla de acuerdo y temor. Javier sintió el pulso de cada corazón presente, como si todos estuvieran latiendo al unísono. Estamos aquí para enfrentar el temor, para recordar que la unión puede ser más poderosa que cualquier arma, insistió. Permítanos mostrarles que el amor es una arma más fuerte. El joven del grupo armado volvió a mirar a su alrededor, su confusión se convirtió en un destello de reconocimiento. Tengo hambre, soltó de repente. Era una declaración sencilla pero cargada de significado, un deseo que iba más allá de lo físico. Él anhelaba llenar un vacío que la violencia y el sufrimiento habían dejado. Otras voces comenzaron a murmurar en apoyo, abriendo la puerta a un diálogo que antes parecía inalcanzable. Entonces cocinemos juntos, exclamó Javier, levantando los brazos en un gesto de invitación. La comida puede ser un puente que nos una, una forma de compartir no solo lo que tenemos, sino también quiénes somos. Las expresiones comenzaron a cambiar, la curiosidad brillaba en los ojos de quienes antes se mantenían a la defensiva. El líder del grupo armado, que había observado en silencio, finalmente habló. ¿Nunca he cocinado con alguien fuera de mi grupo? ¿Cómo sabemos que esto sería seguro? Su voz era un reflejo de su lucha interna. Javier dio un paso hacia él, su mirada fija y con la intención clara. La seguridad comienza con la confianza. Si no comenzamos a construirla, nunca podremos sanar. Una mujer se unió, su voz entrelazada con optimismo. Podemos empezar desde lo básico. Unos tomates, algunas especias, una comida compartida puede abrir corazones. Las palabras resonaron, como acordes que crean música en medio del caos. Javier sintió que el momento se volvía más tangible, como si el aire mismo suspirara con la posibilidad de un cambio. Voy a traer lo que tengo, dijo una madre de la comunidad, mientras se alejaba para buscar ingredientes. Su gesto encendió una cadena de núcleos de unión. Pronto, otros se animaron a hacer lo mismo, trayendo consigo más de lo que los grupos esperaban. Sin embargo, esa euforia fue interrumpida nuevamente por un sonido distante, un retumbar más fuerte que el anterior. Este parecía acercarse rápidamente. La tensión regresó, y miradas de alarma cruzaron el espacio. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien, mientras el pánico empezaba a apoderarse de la multitud. Javier se sintió revuelto, pero en lugar de caer en la desesperación, impulsó su voz hacia el frente. Es solo ruido, dijo con firmeza, buscando calmar los corazones latiendo frenéticamente. Lo que hagamos aquí hoy, lo que estamos construyendo, es más fuerte que cualquier explosión que pueda ocurrir afuera. La verdadera guerra comienza en nuestras mentes y corazones. Aprendamos a desarmarlos desde adentro. El líder del grupo armado lo miró con incredulidad. ¿Crees realmente que esto podrá cambiar algo? En este mundo, donde nadie está a salvo, ¿cómo podemos confiar en lo desconocido? Las miradas se dirigieron a Javier, quien sintió el peso de la expectativa sobre sus hombros. A veces, la valentía es simplemente levantarse y creer, incluso cuando el camino se siente incierto. Comencemos a cocinar, aunque sea un pequeño acto frente al caos. Puede ser nuestro primer paso hacia un futuro mejor. Mientras las manos se movieron, se compartieron historias, risas y una risa ligera interrumpió la atmósfera tensa. Pero un nuevo estruendo resonó en el aire, como un recordatorio siniestro de lo que acechaba en la oscuridad. No puede ser que esto esté ocurriendo otra vez, gritó alguien, y Javier sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Permanecerían entonces firmes en su intención de cambiar, o se dejarían atrapar por el pánico? En ese momento crucial, Javier llevó su mirada a los ojos del joven del grupo armado. ¿Qué eliges hacer ahora? La respuesta estaba por llegar, y con ella, la posibilidad de un desenlace inesperado. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Javier sabía que este momento era crucial. Se volvió hacia el grupo armado, que seguía inmóvil, dudosamente aferrado a sus propias luchas internas. La incertidumbre pesaba más que cualquier amenaza externa. ¿Qué eliges hacer ahora?, repitió Javier, cada palabra vibrando con la urgencia de su deseo de ver un cambio. El joven del grupo armado lo miró fijo,
Sus ojos reflejaban una tormenta de emociones. Justo cuando la tensión amenazaba con romperse, el silencio fue interrumpido por un gesto. El chico dio un paso al frente. No sé si esto realmente funcione, pero estoy cansado de pelear. Javier sintió que una chispa de esperanza resurgía en ese instante. Los murmullos de la multitud comenzaron a tomar fuerza, una ola de acuerdo se levantó. La joven de cabello rizado entonces exclamó, que así sea. Si todos traemos algo de nuestros hogares, podríamos crear un platillo que cuente nuestra historia. Poco a poco, los presentes comenzaron a moverse. Las manos se estiraron, y los corazones latían como un solo ser. Mientras cada uno aportaba ingredientes, el ambiente se llenó de risas y diálogos, la cocina improvisada empezó a cobrar vida. Las especias danzaban en el aire, mientras los rostros iluminaban por la emoción de lo que estaban construyendo en ese espacio. Mientras tanto, las explosiones seguían sonando en la distancia, pero ahora, en lugar de alimentar el miedo, hacían que cada uno de ellos se uniera más. Javier miró a su madre, quien asistía a la cocina con vigor. Había en su rostro un brillo renovado, el fuego que siempre había querido encender en su hogar tenía una nueva llama. «¿Ves, papá?», pensó Javier, deseando que su padre pudiera sentirse tan apoyado y entendido. Se volvió hacia él, un hombre que estaba a punto de cruzar su propio umbral. «¿Te unes?». Su padre lo miró, su expresión había cambiado desde la cena tensa donde las expectativas parecían estar al borde de una ruptura. En ese instante, un fuego de orgullo brotó en su pecho. «Voy a hacerlo», respondió, y se acercó al centro, uniendo sus manos con las de todos. Aquella acción fue un símbolo, era el primer paso hacia algo más grande. «Aprendamos de nuestra historia. Cocinemos nuestra unión», gritó Javier, sintiendo que la energía crecía en cada rincón. La multitud comenzó a hablar de sus tradiciones familiares, compartiendo sabores y anécdotas que una vez habían permanecido ocultas. No solo estaban cocinando, estaban tejiendo un lazo nuevo que cruzaba las divisiones. De pronto, el joven del grupo armado se acercó y dijo, «Siempre pensé que la comida era solo un deber, nunca entendí que también era un arte, una conexión». Sus palabras resonaron en el aire, y Javier se sintió como si el arte de la cocina podría encontrar su propia voz en ellos. Cuando el plato final fue presentado, una fusión de culturas, historias y amor, todos en la multitud se alinearon, esperando el primer bocado. Y entonces, como un eco de promesa, la anciana tomó la delantera, un símbolo de todo el peso de la historia que llevaban en sus corazones. «Esto es nuestro, esto representa lo que somos», dijo mientras servía la primera porción. Al probarlo, un murmullo de placer resonó entre los presentes, como si cada bocado hablara por sí mismo, deshaciendo las tensiones. Las miradas se cruzaron, y por un instante, el pasado doloroso se transformó en recuerdos compartidos de esperanza. Inesperadamente, la lucha de años se disolvió en un solo instante. Cada persona presente sentía que los corazones, antes divididos, resonaban en un compás único. Esa noche, en lugar de terminar con un eco de conflicto, cerró con un canto de unidad y renacimiento. La explosión final en el aire se escuchó, pero esta vez no significaba una amenaza. «Nuestras luchas no son el final, sino el inicio», pensó Javier, mientras su mirada se perdía en el horizonte. La comunidad no solo había cocinado un platillo, había puesto en la mesa su anhelo de futuro, un paso hacia el amor y la conexión. Y cuando levantaron sus vasos, e hicieron una promesa, Javier supo que la verdadera transformación había comenzado. La historia de su familia, su comunidad, estaba a punto de volar alto. Inspirada por el amor que juntas habían cultivado en esa noche de reconciliación, no esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora y ser parte de las historias que iluminan. Deja un like ahora y ayuda a que nuestro mensaje de unión y amor siga creciendo. Comenta tus reacciones y los sentimientos que te dejó este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Es tu momento de hacer la diferencia.